¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues sí. De nuevo tenemos un Real Madrid-Manchester City en el horizonte, bombazo en el sorteo de la repesca, el gran enfrentamiento que se vuelve a repetir por cuarta temporada consecutiva. Pero no es lo único que ha pasado en el sorteo de esta mañana, en el que ha habido otros 7 partidos, partidazos que por supuesto vamos a disfrutar y vamos a analizar en este vídeo, en el que vamos a hacer un breve repasito de lo que nos ha deparado el sorteo y por supuesto os voy a dar mis míticos legendarios porcentajes en cada uno de los duelos. Venga, al lío. Bueno, amigos, pues la verdad que he puesto esta mañana un tuit indicando cuál sería mi sorteo favorito, mi sorteo preferido. Y en ese sorteo había un derbi de Italia, había un Milan-Inter, un Milan-Juve, había un derbi en Holanda, había un Feyenoord-PSV, estaba el City-Real Madrid que ha tocado. Y luego había también la posibilidad en la siguiente eliminatoria de ver un Bayern contra Leverkusen o un Real Madrid contra Atlético de Madrid. Es decir, que esta repesca en la posterior eliminatoria de octavos de final nos pueden deparar grandes enfrentamientos y entre equipos del mismo país, que es algo que no se permitía hasta este momento. Esto no tiene que ver con el formato, que ya os conozco. Es que este año pero el año anterior no. Bueno, esto es una norma que se podía haber aplicado también al formato pasado. Es decir, tú sigues jugando con el formato pasado y llegado a los octavos de final, la norma esta de que no pueden jugar equipos del mismo país, pues te la cargas y se acabó. Y mantienes el formato. O sea, esto no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver, pero este año sí que se permiten esos enfrentamientos entre equipos del mismo país y eso, pues puede permitir grandes duelos. Bueno, en el sorteo que hemos visto hoy, las manos inocentes de Thiago Alcántara, pues nos han deparado solo ese gran enfrentamiento. Hay buenos partidos, evidentemente, pero nos hemos quedado, yo por lo menos me he quedado un poco así con las ganas, ¿no? De ver más grandes rivalidades sobre el campo en una eliminatoria de Champions. Pero bueno, habrá que esperar a los octavos de final. Vamos a ir analizando una por una las 8 eliminatorias de repesca y os voy a ir diciendo quién es para mí favorito en cada una de esas eliminatorias y el porcentaje que le doy a cada uno de los equipos. Bueno, vamos a empezar con la eliminatoria entre el Brest y el Paris Saint-Germain. Para mí es una de las eliminatorias más desequilibradas. Es verdad que el Brest ha hecho una muy buena Champions, que se ha visto empañado un poco por los resultados de las 2 últimas jornadas, sobre todo por esa derrota bastante contundente contra el Real Madrid el último día, pero el Brest ha hecho una buena Champions. El Brest no es solo debutante en la Champions, en la Copa Europa, es debutante en competición europea. El Brest nunca había jugado competición europea y, hombre, tiene mucho mérito que en tu primera temporada en competiciones continentales pues estés donde estás. E incluso el Brest durante mucho tiempo aspiró a acabar entre los 8 primeros, lo que habría supuesto saltarse esta eliminatoria. Así que mucho mérito al Brest, pero evidentemente se está enfrentando a un París que ha tenido mucho sufrimiento durante la primera fase, le ha tocado un calendario terrible, ya lo comentamos desde... Me gustaría hacer un repaso del vídeo que hicimos cuando se hizo el sorteo y de las rutas y de cómo fuimos calculando la dificultad de cada una de las rutas y ver luego cómo eso ha sido durante la evolución de la competición, porque es cierto que el París tuvo el peor sorteo posible, o de los peores sorteos posibles que podía tener. La mayor dificultad fue para el conjunto de Luis Enrique y por eso ha sufrido tanto, aunque creo que el París ha hecho una buena fase de grupos. Es verdad que ha habido partidos en los que, bueno, pues ha sido peor que su rival y ha perdido, pero es que se ha enfrentado a rivales de mucho nivel, y en las 2 últimas jornadas en las que tenía una papeleta perdón, complicada, pues ganó al City y le ganó muy bien, y eso que fue perdiendo 0-2, pero el PSG en ningún momento fue inferior al City en el partido del Parque de los Príncipes. De hecho, fue bastante superior de principio a fin. La victoria fue justa y yo creo que podría haber sido incluso más amplia. Y el otro día en Stuttgart, ante la posibilidad de ese biscotto de clasificar a los dos, el PSG dijo: ni biscotto ni leche, yo soy superior y lo voy a demostrar, y goleó fácil en Alemania y se clasificó, yo diría que de una forma contundente, hasta el punto que incluso ha conseguido entrar entre los cabezas de serie de este sorteo y por tanto va a poder jugar el partido de vuelta en casa. Un Brest que jamás le ha ganado al City un partido de Ligue 1, se han enfrentado en 14 ocasiones, 4 empates
y 10 victorias para el Paris Saint-Germain. 38-14 es el balance de goles entre uno y otro equipo en la liga francesa. Evidentemente la diferencia es grande y le voy a dar muy favorito al PSG. Le voy a dar muy favorito, 80% al París, 20% al Brest. Segunda eliminatoria, Mónaco-Benfica. Mónaco-Benfica, otro equipo francés que ha hecho una buena Champions. El único equipo que ha conseguido derrotar al Barça en esta primera fase. Es verdad que el Barça estuvo prácticamente todo el partido jugando con uno menos por la expulsión de Eric García, si no me falla la memoria, pero el Mónaco ha hecho una buena Champions, tiene un buen equipo, es un equipo bonito de ver, es un equipo muy ofensivo, como también lo es el Benfica. Los dos se han enfrentado al Barça y los dos han puesto en muchos apuros al Barça. El partido Benfica-Barça probablemente es el mejor partido que hemos visto en esta primera fase, con aquel increíble 4-5 con el que terminó aquello, pero fue un encuentro precioso y que hizo un poco honor a lo que son lo que eran los dos equipos, tanto el Barça como el Benfica. Bueno, prevé una eliminatoria similar, una eliminatoria muy abierta, con dos equipos que están más preocupados de atacar que de defender, con dos equipos que tienen mucha artillería arriba, y creo que va a ser un duelo bonito y muy equilibrado, muy equilibrado. Para mí, esta es la eliminatoria más pareja de esta repesca, junto con otra de la que vamos a hablar un poquito después, y por eso voy a dar el porcentaje más ajustado posible, que es un 55-45. El 55 se lo voy a dar al Benfica. Me genera más confianza la historia, la tradición, la experiencia del Benfica en esta competición y de sus jugadores, de muchos de sus jugadores, y por eso le voy a dar ligeramente favorito frente al Mónaco. 55 Benfica, 45 Mónaco. Brujas-Atalanta, bonito partido también, bonito partido entre dos equipos que nuevamente pues les gusta atacar, aunque evidentemente el Brujas, que yo creo que se sentirá inferior al Atalanta, va a plantear un partido parecido al que planteó el otro día en Manchester, un partido en el que evidentemente va a estar más preocupado de contener que de buscar el área contraria, pero aún así el Atalanta es un equipo que te contagia, es un equipo muy divertido y es un equipo que al final te mete ahí en su juego, en ese juego de transiciones, en ese juego en el que, bueno, pues se trata de buscar la portería contraria a costa de cualquier precio. Es la seña de identidad de Gasperini desde que entrena este equipo, y como digo, te acaba contagiando en esa dinámica. Le pasó también al Real Madrid, aunque el Real Madrid se siente también cómodo en ese escenario, y así fue el partido de Bérgamo, en el que el Real Madrid ganó 2-3, creo, si no me falla la memoria. Y también prevé una eliminatoria con goles, en la que evidentemente el Atalanta para mí es favorito. La Atalanta no está tan bien como estaba hace un mes. De hecho, la Atalanta durante mucho tiempo estuvo en el top 8, incluso más arriba, y durante varias semanas fue líder de la Serie A. Ahora ha caído, ha perdido bastantes puntos en las últimas jornadas, pero aún así me parece que es un equipo superior al Brujas, y le voy a dar un 65% de opciones al Atalanta y un 35% de opciones al Brujas. Vamos con el Sporting de Portugal, Borussia Dortmund. Dos equipos que empezaron muy bien y que han terminado, uno muy mal y otro regular tirando a mal. El Sporting de Portugal empezó de maravilla, con Rubén Amorim de técnico, parecía que iba embalado. Su último gran partido fue aquella victoria contra el Manchester City, que ahondó aún más la crisis del equipo de Guardiola, pero a partir de ahí salió Amorim, que se fue al Manchester United, donde también lo está pasando mal, evidentemente, como no podía ser de otra manera, y a partir de ahí el conjunto se vino abajo, hasta el punto de que se ha tenido que clasificar casi al final y de forma agónica para entrar en ese top 24, y se va a enfrentar a un Dortmund que está muy mal en la liga alemana y que en las Champions pues no ha tenido una regularidad, aunque ha estado a punto de entrar en el top 8 por la diferencia de goles.
Era uno de los 3 equipos que estaba ahí aspirando a entrar con 15 puntos, junto con el Bayern y con el Real Madrid, al que tenía mejor diferencia de goles de los dos, pero el Dortmund ha hecho una fase de grupos bastante irregular, incluso alternando dentro de un mismo partido fases muy buenas y fases terribles de juego, como el día del Bernabéu. Primeros 45 minutos era un 0-4 para el Dortmund y en los segundos 45 minutos el Madrid no le metió 7 de milagro. Al final le metió solo 5, pero ese es un poco el Borussia Dortmund, ¿no? Una pequeña feria, una pequeña tómbola, que es algo que agradecemos mucho los aficionados. Pero veo, dentro de que están los dos mal, veo mucho peor al Sporting y le veo una dinámica mucho peor. Y también hay que contar lo que siempre cuenta para mí mucho en esta competición, que es la experiencia, que es la tradición, que es la jerarquía, y el Dortmund la tiene, no en vano es el vigente subcampeón de Europa. Le voy a dar favorito y le voy a dar un 70% de opciones al Dortmund y un 30% de opciones al Sporting de Portugal. Vamos a ir con la gran eliminatoria, con el Madrid City. Por cierto, si os gusta el vídeo, si os gustan estos pronósticos, que sé que os gustan, pues meterle también los vuestros en los comentarios, ponerme en qué pronósticos estáis de acuerdo, en cuáles no estáis de acuerdo, cuáles cambiaríais. Si vais a cambiar un 5% arriba o un 5% abajo, pues ahorraros el trabajo, que es más o menos eso es lo mismo, ¿no? Pero si hay alguno en el que no estéis de acuerdo con el favorito que doy yo, vosotros tenéis otro y lo queréis argumentar, encantado de leeros. Ahí tenéis bueno, pues toda la barra de comentarios para poner lo que os apetezca. Y si os gusta el vídeo, pues dejad ahí vuestro like y vuestra suscripción, si es que os queréis incorporar a nuestra familia, la familia de YouTube, que va creciendo cada vez más y más y más. Madrid City, bueno, pues creo que justo castigo a la mala Champions que han hecho ambos equipos. El Real Madrid lo ha retocado un poquito al final, después de la victoria contra el Atalanta y esos 2 triunfos ante el Salzburgo y ante el Brest, pero evidentemente no se puede olvidar lo que sufrió contra el Dortmund, en el que, como he comentado hace un momentito, estuvo a punto de ser goleado en su estadio. Fue goleado por el Milan, que le ganó 1-3, no tuvo ninguna opción en Anfield, perdió en Lille. La Champions del Real Madrid, sobre todo en la primera parte, ha sido muy mala. Y del City, ¿qué vamos a decir? Del City, la del City ha sido no muy mala, ha sido horrorosa. Ha sido horrorosa hasta el punto pues que ha tenido que llegar a la última jornada para clasificarse entre los 24 primeros. Y suerte ha tenido el City de haber tenido un calendario súper amable. Si al City le toca el calendario del PSG, no quiero volver a entrar otra vez en la movida esta del formato, porque ya hemos hablado mucho y porque ya hasta el año que viene no vamos a discutir, o yo por lo menos no voy a discutir más del tema, porque ahora ya vienen las Champions de verdad, las Champions de las eliminatorias, esta que nos gusta, y lo del formato está olvidado por lo menos hasta el mes de agosto del año que viene. Pero evidentemente han ido a parar a la misma clasificación, a la misma tabla clasificatoria, el PSG con su calendario y el City con su calendario. Se han clasificado los dos, pero evidentemente el PSG lo ha tenido mucho más difícil. Y viendo el estado de forma en el que estaba el City, yo creo que si inviertes los términos y al City le pones el calendario del PSG, el City no pasa. Yo creo que el City no habría pasado. Ha estado a punto de no pasar el PSG, que ha jugado bastante mejor. Creo que el City, que le ha pillado toda esta primera fase en plena crisis, creo que si hubiera tenido esos rivales que le han tocado al PSG, no habría pasado. Por eso digo que es muy injusto que vayan los dos a una clasificación y que uno tenga que jugar contra los rivales contra los que ha jugado el PSG y que el otro pues le haya bastado con ganarle al Sparta Praga, al Slovan Bratislava y al Brujas para pasar de ronda. Pero esto es así es esta nueva Copa de Europa. El Real Madrid está reflotando, el City también está reflotando, sobre todo en la Premier League. En las Champions todavía le vemos con problemas. Yo le vi muy mal el día de París, a pesar de los 2 goles y de esa ventaja que tuvo, y el otro día sufrió mucho contra el Brujas, y hasta el segundo tiempo, cuando el Brujas ya, sabiendo el resultado de Stuttgart-París, se sabía ya clasificado, incluso perdiendo, pues ahí fue cuando el City aprovechó y consiguió dar la vuelta al marcador, pero lo pasó mal el City, que su recuperación va de forma progresiva pero lenta. El Real Madrid yo creo que ya se ha recuperado, yo creo que el Real Madrid estará en el mejor momento de lo que llevamos de temporada, y evidentemente el Real Madrid para mí es favorito en esta eliminatoria, en la que el City va a poder utilizar a sus fichajes de invierno, tanto a Kusanov como a Marmoush, que no pudieron jugar en los 2 últimos partidos de la fase grupos por la reglamentación de la Champions. Bueno, si juega Kusanov, viéndolo del otro día en la Premier,
Premier, pues casi que sería un regalo para el Real Madrid. Marmoush ya da un poquito más de respeto, pero en cualquier caso, que lo sepáis, que son dos alternativas que tiene Guardiola para poner sobre el terreno de juego. Y ojo a cómo ha quedado configurado el cuadro, porque, por ejemplo, el Real Madrid, para llegar a la final de la Champions, tendría primero que eliminar al City, luego podría encontrarse con el Atlético de Madrid, luego en los cuartos de final le podría tocar el Inter, el Arsenal o la Juve, en semifinales le podría tocar, por ejemplo, el Liverpool, y en la final le podría tocar el Barça. O sea, imaginaros el camino, ¿eh? Imaginaros el camino: City, Atlético de Madrid, Inter, Liverpool y Barça. Imaginaos el camino que puede tener el Real Madrid hacia la final. Un camino lleno de espinas. Por eso digo que esta es la parte buena de la competición, que esta es la parte que nos gusta a todos. Aquí ni formato ni hostias. Aquí a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Uno contra otro y de vuelta, y el que no pueda, pues para casa. Esto es una maravilla, y ese camino que vale para el Real Madrid, pero también valdría para el City en caso de que elimine al Madrid, o valdría para el Atlético de Madrid, solo que el Atleti se ahorra esta primera eliminatoria. La verdad que esta parte del cuadro es una parte complicada. Bueno, favorito. Voy a dar favorito al Real Madrid, pero no le voy a dar un favoritismo enorme, porque al final son dos enormes equipos, con enormes jugadores, con grandes entrenadores, se conocen muy bien, hemos visto de todo. Estos dos equipos se enfrentaron antes de la pandemia en octavos de final, sí, esto ya pasó en la pandemia. Justo en medio de la pandemia se jugó el partido de ida, que ganó el City 1-2 en el Bernabéu, y luego el partido de vuelta, que el partido tan terrible de Varane, pues eso fue en octavos de final. O sea, vuelvo otra vez a la historia con el formato antiguo. En la primera eliminatoria también se habían encontrado el City y el Real Madrid. Bueno, ahí se vieron en octavos, luego se han visto, el año pasado se vieron en cuartos de final, y luego se han visto dos veces en semifinales, y ahora se van a ver en la repesca, que sería una especie de equivalente a 16avos de final. Es decir, se han encontrado en todas las rondas posibles, menos en la final. No sé si el destino nos tiene preparado algún día una final entre el City y el Real Madrid, pero desde luego si tuviéramos un bingo de rondas, están tachando todas las rondas, solamente le falta la última. Le voy a dar un 60% al Real Madrid y un 40% al Manchester City. Yo creo que por primera vez en los últimos años el Real Madrid llega mejor que el Manchester City a esta eliminatoria, lo que no significa que aun llegando peor, como en mi opinión ha llegado en otras ocasiones, le haya ido mal, porque de hecho de las 3 eliminatorias consecutivas que hemos visto, aquella primera antes de la pandemia, que esa no fue consecutiva porque luego hubo un par de Champions en medio, aquella la ganó el City, pero de estas 3 últimas consecutivas en las que se han enfrentado Madrid y City con Guardiola y con Ancelotti, porque aquella fue de Zidane, la prepandemia. Bueno, prepandemia y pospandemia, porque como digo, la ida se jugó antes de la pandemia y la vuelta se jugó con el campo vacío justo después del confinamiento, o en pleno confinamiento. Pues en estas 3 últimas, a pesar de que creo que en todas ellas el City llegaba ligeramente favorito y mejor que el Real Madrid, pues en 2 pasó el Madrid y solo en una pasó el Manchester City. Así que entre estos equipos, o entre equipos tan grandes, el favoritismo está muy bien, pero evidentemente al final pesan mucho los jugadores, y seguro que va a ser una eliminatoria súper igualada y súper equilibrada. Pero para mí, favorito el Real Madrid, 60-40. Vamos con el Celtic Bayern. Para mí es la eliminatoria más desequilibrada del sorteo. Ha tenido una suerte tremenda el Bayern, porque era o el Celtic o el Manchester City. Bueno, pues entre el Celtic y el City, evidentemente, le viene muy bien al Bayern el poder jugar contra el Celtic, y luego en la siguiente ronda pues ya veremos si es Leverkusen o Atlético de Madrid. Sería bonito, sería bonito que pasaran el Bayern y el City, el Bayern y el Real Madrid, y que luego tuviéramos 2 derbis, ¿no? Tuviéramos un Madrid-Atleti y un Bayern-Leverkusen-Bayern Múnich, ¿no? Sería precioso, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Creo que el Bayern es muy favorito ante el Celtic. El Bayern ha hecho una fase de grupos bastante irregular, aunque ha perdido partidos que no debería haber perdido. El partido el otro día contra el Feyenoord, yo hace mucho tiempo que no veo un partido igual. O sea, un partido en el que el Bayern tuvo cerca de un 80% de posesión, no sé cuántos remates a puerta hizo, el Feyenoord hizo 3 y metió 3 goles, Santi Jiménez estuvo inspirado, estaba aquel día en trance, y realmente la fase de grupos que ha hecho el Bayern, creo que por el juego que ha desplegado el Bayern, creo que habría merecido
saltarse esta repesca, pero no lo ha hecho, ha perdido puntos donde no debía, no solamente es ese del Feyenoord, el Bayern ha tenido varios tropiezos en esta primera fase y eso le tienen donde le tienen, pero creo que ante el Celtic es muy favorito, un Celtic que bueno, yo creo que debe darse por satisfecho con estar aquí, que va a tener una muy buena eliminatoria ante el Bayern, su gente va a disfrutar muchísimo en Celtic Park. Y creo que pasará al Bayern y como digo, para mí es la eliminatoria más desequilibrada, 90% le doy al Bayern, un 10% le doy al Celtic. Y vamos con las dos últimas, Juve PSV, os comentaba el otro día en el vídeo del desenlace de la última jornada que la Juve de Thiago Motta era quien mejor había entendido o leído la estructura de este nuevo formato y a fe que le ha salido de maravilla. Le ha salido de maravilla porque los que fueron a buscar el top 8 y se quedaron a las puertas, Bayern y Real Madrid, estaban hoy pues temblando, con la posibilidad de que a uno de los dos le tocara al City. Al final le ha tocado al Real Madrid, pero la Juve, viendo un poco el panorama, creo yo, la Juve siempre se ha caracterizado por ser un equipo frío, calculador y un equipo sin escrúpulos, que es como me gustan a mí los equipos de fútbol, equipos que analizan los formatos y que les traen y que les sacan el máximo partido a todo lo que tiene que ver con el fútbol, y creo que la Juve y que Thiago Motta lo han hecho, más allá de que se encuentra en un mal momento de forma, con muchos empates, con la última derrota ante el Napoli, muy alejado del liderato en la Serie A, pero no deja de ser la Juve con buenos jugadores bastante mejores que los que tiene el PSV, que ha hecho una buena fase de grupos, que es el único equipo que ha logrado derrotar al Liverpool. Va a ser una eliminatoria bonita, va a ser una eliminatoria que creo que va a estar igualada, pero hombre, para mí favorito la Juve, que como digo, le ha salido bien, si es que ha sido una estrategia que yo puedo pensar que sí, le ha salido bien. Se ha quitado de en medio a ese Manchester City y ahora pues su rival es el PSV, que es bastante mejor tener como rival al PSV que al City, ¿no? Bueno, pues le voy a dar un 55% a la Juve y un 45% al PSV Eindhoven, que ya veremos a ver si puede o no volver a unos octavos de final de la Champions. Un equipo que fue campeón de Europa en el año 88, que me acuerdo unas semifinales que jugó contra el Milan, semifinales súper igualadas a principios de siglo, y que es un buen equipo que evidentemente está ahora mismo también en un proceso de transición. En algún momento de la película habrá que tener un delantero nuevo, no pueden estar viviendo de Luke de Jong toda la vida, pero es un equipo competitivo y yo creo que la eliminatoria va a estar igualada. Y por último, Feyenoord-Milan. Me estaba gustando mucho el Feyenoord en esta Champions hasta las dos últimas jornadas. En las dos últimas jornadas, a pesar de que en la penúltima goleó al Bayern, pero el partido que hizo fue tétrico, la verdad, tétrico. Era un partido de 2-6 y acabó ganándolo 3-0, pero así es el fútbol. Y el último día en Lille sufrió una goleada terrible, perdió 6-1 y tampoco creo que esa sea la verdadera dimensión del Feyenoord. El Milan no es que esté mucho mejor, ha mejorado algo con el cambio de entrenador, evidentemente le ha dado energía, le ha dado savia nueva, y creo que el Milan, a pesar de no estar en un buen momento, pero bueno, al final es la Champions, es el segundo equipo con más títulos, esto siempre cuenta en este torneo, y creo que el Milan tiene que ser favorito ante el Feyenoord. Un favoritismo comedido, 35% le voy a dar al Feyenoord y 65% le voy a dar al Milan. Y hemos repasado todas las eliminatorias, ya cuando se acerque el momento, que será dentro de un par de semanitas, le meteremos ahí el bisturí con un poquito más de detalle a los partidos. Por supuesto, ese Real Madrid-Manchester City lo analizaremos de cabo a rabo, con alineaciones, elegiremos al 11 mixto entre los dos equipos, como tanto os gusta, y haremos un montón de cosas con esta eliminatoria de repesca, que esto ya sí, a mí ya por lo menos, esto ya sí me ilusiona, esto ya sí me ilusiona. Empieza la Copa Europa de verdad, empiezan las eliminatorias, los duelos a vida o muerte, y aquí sí creo que estamos todos alineados, estamos todos de la mano y todos dispuestos a vivir una gran Copa de Europa, y espero que la vivamos juntos. Nos vemos muy prontito, amigos. Un besito, chao.